Hola, soy la maestra Lupita. Hoy les vamos a hablar de por qué la importancia de generar un diagnóstico. Un diagnóstico de inicio nos va a permitir generar un plan estratégico. Para generar un plan estratégico se necesita realizar una revisión estadística de todos y cada uno de los formatos que nos permiten valorar la estructura no solamente del estudiante, sino de todo el grupo en general. Así, en ese proceso tenemos formatos tales como la ficha de diagnóstico inicial, el test de inteligencia, la convivencia escolar, el perfil académico, los hábitos de estudio, los estilos de aprendizaje, así como las inteligencias múltiples, y los diferentes perfiles nos van a ayudar a generar una radiografía del grupo. Para generar una radiografía del grupo, de inicio tendríamos que revisar la ficha de diagnóstico inicial. Esta ficha de diagnóstico nos da datos generales del alumno, de tal manera que si nosotros tenemos alguna inconsistencia con el alumno, revisar estos datos generales nos permiten tener una comunicación abierta con los padres de familia, dado que en ellos no solo tenemos los datos de domicilio, de edad, de fecha de nacimiento, incluso son datos que nos van a proveer de elementos incluso para los formatos académicos que ellos manejan. Asimismo, tenemos los datos de familia. Estos datos no solo nos permiten conocer la estructura familiar, sino también la situación del padre de familia en cuanto a su ocupación, en cuanto a la estructura familiar, el número de hermanos que el alumno posee, y de alguna manera esto nos provee de una información fidedigna, sobre todo funcional, en cuanto a que conocer la estructura del alumno nos va a ayudar a generar estrategias, sobre todo en el trabajo con padres de familia. Otro elemento importante de este proceso es el ambiente socioeconómico. Saber cómo vive el alumno, cuál es su estructura en cuanto a su contexto familiar, también nos ayuda a generar estrategias en cuanto al trabajo, no solamente académico, sino también en cuanto al trabajo, en cuanto a las necesidades que él tiene y qué elementos con él podemos realizar en función de lo que él posee, es decir, sus elementos desde tecnológicos como la computadora, la tableta, la televisión. Asimismo, la estructura física y de salud nos da una visión general de no solo también del alumno, sino de la familia, porque en él nos facilita desde su estatura, su peso, su tipo de alimentación, la herencia familiar que él posee en cuanto a cuadro clínico personal de la familia, si la familia no solamente el chico, sino también si la familia padece de enfermedades degenerativas, gastrointestinales, respiratorias, circulatorias, de tal manera que también eso nos ayuda a tener un proceso o un análisis del estudio de salud físico, pero también mental del alumno para ayudarlo en sus procesos de alimentación, así como, repito, las cuestiones de la herencia familiar y la genética, que como estrategia también nos permite trabajar con los padres en el sentido que conocer los procesos de enfermedad muchas veces tiene influencias comportamentales en la comunicación con los hijos. De ahí que es importante conocer todo este proceso. Asimismo, la alimentación nos permite conocer su desempeño del alumno en cuanto a este proceso de nutricional, sobre todo. Toda esta estadística, además de que nos provee de todos estos elementos, nos permite conocer al alumno en cuanto a sus hábitos de consumo, en cuanto a los tipos de ejercicio que realiza, su tiempo libre y de recreación.
el uso otra vez de las redes, sobre todo tecnológicas, que son muy relevantes en este proceso de formación y no solo con el alumno, sino también con el padre. Por otro lado, tenemos el test de inteligencia o el IQ. El IQ en este proceso nos ayuda a conocer no solamente las habilidades que el alumno pudiera tener como una oportunidad para trabajar con él en su desempeño, sino también las debilidades que él pudiera tener. Recordemos que en el proceso tutorial no solamente es importante trabajar con los chicos que tienen problemas de desempeño, sino también trabajar con los chicos brillantes. Otro elemento importante para realizar el diagnóstico es revisar cómo al interior del grupo y sobre todo el alumno de manera individual se desempeña en cuanto a la relación social. Este proceso de convivencia escolar nos va a permitir generar el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, de tal manera que nuevamente impacte no solamente en la relación interpersonal, sino en el desempeño académico del. El perfil académico, por otro lado, nos provee de sus hábitos de estudio de tal manera que nos permite cambiar estructuras en función de los resultados que este formato nos pueda dar. Así tenemos que el alumno nos puede generar una estadística en cuanto a hábitos de estudios favorables o desfavorables, generando estrategias también para el trabajo con ellos. Los estilos de aprendizaje no solo nos ayudan a trabajar con ellos en la parte académica, sino a trabajar con los docentes que imparten las diferentes disciplinas al interior del grupo, de tal manera que ellos, aun teniendo una planeación didáctica de sus procesos académicos, revisen que en cada grupo académico estos estilos o estas inteligencias que también tenemos otro formato, nos permita generar las estrategias necesarias para lograr el desempeño no solamente idóneo, sino funcional al estudiante. Todos estos formatos de alguna manera nos ayudan a propiciar de manera integral un diagnóstico para instrumentar las diferentes estrategias de apoyo al estudiante, no solo a nivel interno del aula, sino también a nivel de su contexto externo.